les voy a presentar a Matías. Matías es originario de Argentina y él está exponiendo su vida en un libro que más a ratito nos va a platicar para conocer su experiencia a través de lo que vivió en una institución y posteriormente la historia de su adopción. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Bueno, Ismael, gracias por haberme invitado a esta entrevista. Así que estoy súper encantado de estar acá y poder charlar un rato con vos sobre lo que es el mundo de la adopción. Eh, Así que bueno, me presento, mi nombre es Matías, tengo 23 años, soy el autor del libro Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo, y es un libro básicamente autobiográfico que cuenta mi vida y un poco sobre lo que es el mundo de la adopción. Sí, me gustaría conocer a qué edad llegaste a una institución y un poquito el contexto que te llevó para allá. Bien, bueno, mi vida comienza entre los 0 a los 5 años, siempre lo menciono así, porque fue cuando vivía con mi familia biológica, donde vivía con mi padre, mi madre, mis dos hermanas más pequeñitas y mis dos hermanastras. Yo ahí viví 5 años, en donde, bueno, yo sufrí violencia por parte de mi padre en esos 5 años. Los castigos que él me hacía prácticamente de violencia era castigarme porque, por ejemplo, yo no sabía decir el abecedario. Yo iba a salita de 4 y él volvía del trabajo y era preguntarme. Ok, decime el abecedario. Y si yo no sabía respondérselo, era una golpiza con sus manos. A veces tenía un cable que lo pelaba y me daba con la parte del cobre, como un látigo. Wow. Me pegaba, yo gritaba, suplicaba, salía a correr al patio pidiendo ayuda. En esos 5 años donde yo estuve viviendo con él, nadie me vino a preguntar a la puerta, digamos, o a denunciar de mis vecinos. Cuando iba a salita de 4 en jardín, tampoco ninguna maestra me preguntó que por qué yo iba, porque cuando yo llego al hogar después, en el informe, en la parte de lo que es por así decirlo, el ciclo de salud, figuraba que yo tenía hematomas y moretones por todo el cuerpo. Y aún así las maestras de jardín no me preguntaban qué es lo que me estaba pasando. Eh, Esto un día él produce un episodio que yo llamo como la gran explosión, porque él prácticamente con toda su furia que una vez con mis hermanastras le habíamos hecho, por así decirlo, una broma, le habíamos gastado, le habíamos escondido el celular, él volvió de trabajar, nosotros nos le dijimos dónde estaba el celular, mi padre biológico se enojó, por así decirlo, se enteró que le estábamos gastando una broma, agarra las cosas de mis hermanastras, las mete en el patio y las empieza a prender fuego. Y desde ahí se empieza a prender una fogata en el patio de mi casa y por eso, bueno, yo lo denomino la gran explosión porque fue un boom de muchas cosas, por así decirlo, fue esto, ponele que ocurrió entre las 7, 9 de la noche, en 2 horas yo estaba en mi casa a estar en un hogar con muchos chicos, rodeado de muchos chicos, sin saber qué iba a ser mi situación y qué iba a pasar conmigo. Había llegado la policía, habían llegado bomberos, había pasado todo eso en 2 horas y yo llegué más o menos cerca de las 10 de la noche al hogar Casa Cuna, que fue donde residí 6 años, eh, y viví ahí alrededor con 30 chicos. Cuando yo estuve éramos alrededor de 30 chicos, en un hogar que, bueno, en ese entonces, aún así lo sigue siendo, es un hogar bastante, por así decirlo, precario. Suele ser un hogar que le faltan muchas cosas. Son tanto los niños en el hogar que a veces no da abasto a los que son los materiales. En mi caso eran las celadoras, nosotros le decíamos tías. Por ejemplo, eran dos tías por turno. Entonces era dos turnos mañana, turno noche y turno tarde y turno noche. Entonces para 30 chicos no daba abasto. Yo te quiero Eh, preguntar algo, Matías. En esos 5 años que tú estás refiriendo de que en un lapso de 2 horas tu vida cambió drásticamente de haber tenido experiencias adversas con tu familia biológica y posteriormente fuiste colocado en una institución. En ese proceso de trasladarte y de tú saber que llegaste a otro lugar, ¿alguien te explicó, alguien te fue diciendo qué iba a pasar contigo? Tuve una pequeña charla, pero Ujú, que en ese entonces claramente no me dio un contexto de lo que me pasaba. La siguiente ujú, charla que sí me dio el contexto fue la mañana siguiente de cuando yo llegué. La ujú, primera charla que me dieron fue en la policía, en la comisaría ujú, prácticamente, que a mí, junto con mis hermanitas más pequeñitas, se me acerca un policía y me dice que nos iban a llevar en un hogar. Yo hasta ujú, entonces claramente no entendía qué estaba ujú, pasando, yo no sabía dónde iba a ir. Cuando llego al hogar, además, y me veo rodeado de chicos acribillándome con preguntas de cómo me llamaba, qué me había pasado. ujú, Que esto fue el primer momento que yo siempre menciono, que fue el primer momento
aunque parece triste, fue el primer momento que tuve de, por así decirlo, de seguridad, de Ujú. calidez, porque estaba lejos de mi Bien. padre. O sea, te sentiste Eh, seguro en lugar de sentirte asustado o con miedo. sí, este fue literalmente el primer Ujú, instante donde yo podía sentirme seguro porque estaba lejos de mi padre. Por ende, yo ujú, sabía que no iba a recibir una golpiza o no iba a ser violentado. ujú, Pero claramente esto después yo menciono que con el pasar de los meses y años va cambiando esta ujú. sensación de seguridad o calidez. Y Eh, en esos entornos, como dices, estabas rodeado de chicos y chicas desconocidos, algunos de tu edad, otros más grandes, pero también empiezas a comparar historias. ¿Te tocó esa parte de comparar historias, la tuya con la de los demás? sí, 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 porque cuando yo llego, aparte de claramente de preguntarme a mí, todos los chicos es como que ya los que estaban dentro del hogar tenían un contexto de que si alguien estaba en el hogar, algo lindo no le había pasado, como que algo bueno Ujú, no le había pasado. Entonces eso ujú, era algo, por así decirlo, triste y maravilloso a la vez. ¿Por qué ujú. triste? Porque eran chicos que yo siento que claramente eran madurados a la fuerza, habían Sí. perdido su infancia, habían perdido su, ¿cómo decirlo? Su inocencia y Ujú. ya eran niños siendo adultos, entendiendo el contexto de lo que estaba pasando con su vida. Así Y es. ellos mismos también me contaban lo que eran sus historias, por qué habían estado en el hogar o cómo se llamaban. Y era triste claramente de oír, pero también era algo maravilloso de ver, por el sentido de cómo los mismos niños sabían el contexto de que si alguien terminaba en el hogar no era por algo bueno, y entonces ofrecer, por así decirlo, como la ayuda, el cariño entre Sí, ellos mismos, te digamos. arropaban, o sea, es un Exacto. arropamiento, sí. Sí. Entonces yo siempre digo que bueno, que es algo contradictorio porque es algo Ujú. triste y hermoso a la vez. En esa institución, ¿tú tuviste alguna terapia psicológica o algún tipo de abordaje a la situación tan adversa que nos acabas de relatar? Yo, por ejemplo, bueno, como te había mencionado, al día Mm, siguiente a mí me dan una charla, digamos, de lo que estaba mm, pasando con mi situación, qué era lo que iba a pasar mm, conmigo, que me mencionan más o menos de que, bueno, yo iba a mm, estar viviendo ahí hasta que se resolviera lo que era mi mm, situación. ujú, Yo hasta este entonces, mi cabeza era no querer volver con mi familia biológica. ujú, Tipo, yo no quería volver a ver a mi padre, ni a mi madre, ni mis hermanastras. Yo no ujú, quería saber nada de ellos. Me ponen en contexto. Mi objetivo principal fue ser la figura paterna de mis hermanas cuando yo llego al hogar y me ujú, mencionan todo esto. En el lapso de esos 6 años, yo tengo una psicopedagoga llamada Sisi, que fue también la que me ayudó digamos, poder decir que estoy ujú, hoy acá, es gracias ujú, a ella. ujú, También me aconsejaba, me hablaba, me calmaba muchas veces cuando ujú, tal vez yo tenía muchas dudas o crisis, ujú, porque es normal que un chico sí. en esa situación, digamos, le surjan problemas, crisis. Yo, por ejemplo, entre los 7 u 8 años, porque habían intentado una regulación con mi abuela materna, que yo Ujú, negaba completamente, pero aún así Niñez y los jueces no me ujú, escuchaban a mí. Eh, Esto me provocaba a mí emocional y físicamente mucho. mucho dolor. Ujú, No tenía un problema médico que era ecopresis, si no me equivoco, que era que no ujú, controlaba sí. esfínteres. Ujú, Entonces, es todo esto básicamente por la parte mental de que a mí me ujú. afectaba la situación que yo estaba viviendo. Sí, También nomás el saber imaginarte que te regresaran con parte de tu familia biológica era para ti terrorífico, ¿no? exacto, y también Ujú, el hecho de saber qué iba a pasar conmigo, ujú, porque algo muy común que a muchos chicos les pasa que están viviendo en los hogares es que, por ejemplo, al principio ingresás y como te digo, seguramente ujú, capaz al principio sentís una seguridad y una calidez, pero ujú, después se torna en una inseguridad, en un miedo, ujú, exacto. en una pregunta que te carcome la cabeza en decirte, ok, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Ujú, Eh, ¿Por qué veo chicos salir que los adoptan y yo no? ¿Qué pasa conmigo? exacto. Qué pasa con mi situación? Y en mi caso fueron 6 años en donde mi situación no se resolvía porque claramente no se me escuchaba, se intentaba hacer una revinculación con mi familia biológica y fueron 6 años en donde claramente yo no era escuchado y 6 años en los que claramente afectan. Eh, Mi objetivo principal era el ser la figura paterna de mis hermanas, Ujú, el nunca bajar los brazos para nunca rendirme. ujú. Como Pues vos sí, mencionabas, asumiste un rol que pues que no te no me era... tocaba a la edad, Exacto. ¿verdad? Ujú, Sí, sí, sí. Le pasa a muchos chicos que ujú, asumen roles o asumen una mentalidad que no deberían. Sus preocupaciones deberían ser,
ok, al día siguiente tengo que rendir Mm, matemática o voy a jugar con ujú, mis amigos o tengo un ujú, cumpleañito. No, ujú. acá eran otras mentalidades, otras Exacto, sobrevivir, responsabilidades. sobrevivir. Exactamente. En la institución donde tú estabas, además de Sisi, que me dijiste, así se llamaba, o se llama la Sí, persona sí, que sí, te sí. acompañaba, ¿tú lograste hacer un vínculo con alguna cuidadora o algún miembro de esa casa, hogar o institución? Mira, yo menciono que, por ejemplo, con las tías, o sea, las celadoras que Ujú, nosotros nos ujú, cuidaban, ujú, en el entonces en el que yo era chico, no me sentía como mirado, no me sentía querido. ujú, eh, por la misma razón de como te mencionaba, de que éramos alrededor de 30 chicos para 12 ujú, horas por turnos. No daba ujú. basta que yo dijera o tuviera la atención de esa tía completamente las 24 horas. Exclusiva, ¿verdad? Es que Exactamente. recibías un cuidado masivo, o sea, esas tías o celadoras, Sí, yo, tienen que cuidar a yo los 30 recibí, simultáneamente. claro, a mí nunca me faltó un plato de comida. Ujú, Si yo me enfermaba, siempre me llevaban al médico. ujú, Siempre estuvieron ahí para lo que yo necesitara. ujú, Digamos, si yo me lastimaba, si yo, no ujú, sé, me ponía triste como por lo menos para acobijarme un ratito, ujú, pero no estar siempre al lado mío, sino que era ujú, como alguien que estaba a mi libertad, como a mi ujú, propia decisión. ujú, O sea, no tenía alguien que me dijera qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba ujú, mal. Solamente te corregían si uno se portaba mal ujú, o se exacerbaba o habían peleas, porque claramente ujú, sí. los hogares, como siempre menciono, son para mí al principio algo lindo, pero después se tornan en una situación como carcelera. ¿Por qué? Porque en mi situación de mi hogar, al ser un hogar precario que faltaban muchas cosas, por Ujú, ejemplo, cuando yo llego al hogar, se me menciona, yo llegué de noche, se me menciona ujú, que en un ratito nos íbamos a dormir, pero que antes nos íbamos a lavar los dientes. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a ujú, lavar los dientes, pasa la situación de que todos los chicos se tenían que poner en la puerta del baño en fila india, uno ujú, atrás del otro, y esperar a su turno para lavarse los dientes, porque el baño era chico. ujú, ¿Qué pasa? No había cepillo para todos. Por ende, los cepillos se tenían que compartir. Yo compartí el cepillo de dientes con tres chicos. wow. Entonces, uno iba entendiendo el contexto de que era como muy, muy carcelero, muy Ujú, de muchas reglas. Era, bueno, ok, ahora nos vamos a lavar los dientes, todos filas indias, pasan uno por uno, se pasan el cepillo, después vamos a dormir, te levantás al día siguiente, tendés tu cama, ujú, eh, 15 minutos de desayuno, después a la escuela volvés, ujú, 15 minutos de jugar, después de 15 minutos de jugar, haces un parate, tarea. ujú, Cenás, estás en un lugar donde las tías te pueden observar. Es como, por así decirlo, te devuelven a tu celda para ujú, que, por así decirlo, las tías puedan observarte o puedan ujú, verte. Decir, bueno, lo tengo acá y no se van a esparcir por toda la casa. ujú, Entonces, yo personalmente lo veo como una cárcel, que claramente ujú, es algo lastimosamente necesario ujú, para abarcar a tantos chicos con tan pocas celadoras. ujú, Pero yo lo veía de esa manera, lo veía como un limbo, lo veía como una cárcel. Limbo me refiero a porque, lo mismo de antes, menciono, vos estás ahí tratando de ser tu mejor, por así decirlo, tu mejor versión, ser como el mejor chico, comportarte y en todo eso enfrentar a tus miedos, ujú. tristezas internas, Sí, peleas que tenés con otros sí, chicos, que conflictos son dolores, normales. Ujú, exacto, conflictos con otros chicos que es normal que suele pasar porque que son dolores que tiene cada chico, que claramente yo siempre menciono de que cada chico, cada persona puntualmente, ujú, tiene su tiempo de sanación. No todos sanamos a la misma vez, a la misma ujú, velocidad, entonces por ende, todos tenemos, como por así decirlo, nuestro tiempo de sanación ujú. y ¿cómo decir? De curación y Eso. ser otra persona. Pero ¿en qué momento surgió en ti esa curiosidad de ojalá que algún día alguien me escoja para irme? Porque estoy viendo que mis compañeros periódicamente pues se van y aparte regresan, llegan otros, ¿verdad? Sí. Este es un ciclo. Claro, Entonces, sí, sí. ¿cómo surgió ahí cuándo me toca a mí o cuándo sigo yo? Bueno, mira. Ujú, Yo creo que yo, por ejemplo, algo que no mencioné era que, bueno, en los transcurso de los 6 años en los que yo estuve en el hogar, en ese entonces en el que yo estaba, ahora no existe más, existían lo que son las familias recreativas. ujú, Eran familias, por ejemplo, que te sacaban a pasear en ujú, verano, en vacaciones de invierno, o ujú, en fines de semana largo, o Navidad, Año ujú, Nuevo. Yo salí con un total de 6 familias recreativas.
A día de hoy sigo teniendo un vínculo muy hermoso con una, que es de ujú, Nelson, un pueblito de Santa Fe, acá en Argentina. Eh, a día de hoy lo sigo viendo con mi segunda familia. Amo eso de mi mamá, que me deja tener esos ujú, vínculos de mi pasado, que son súper importantes para cada chico, que si el chico formó un ujú, vínculo, no ujú, romperlo, no ujú, desarmarlo, sí. sino que alentar a que siga. Entonces, a día de hoy yo he tenido un vínculo con ellos y yo creo que mi principal vez que yo quería hacer, por así decirlo, que quería que alguien me adoptara, fue con esta familia de Nelson. Ujú, Eh, pero creo que también mi deseo y mi sueño de que me adoptaran no solamente abarcaba a esta familia, sino que creo que hubiese sido para cualquier familia que hubiese querido adoptarme, yo ujú, encantado, porque era mi sueño. Principalmente mi sueño era que me adoptaran a mí junto a mis hermanas. No sucedió así, ujú, a mí me adoptaron solo, a mis hermanas sí las adoptaron juntas. Pero bueno, no cuento más sobre ellas porque ujú, ellas me lo pidieron. Pero bueno, en sí, yo a día de hoy, por ejemplo, sigo teniendo un vínculo muy hermoso con mis hermanas. Me sigo viendo, ujú, me sigo escribiendo, me sigo hablando. Ellas me han venido a visitar a mi graduación, yo he ido a sus 15, yo he ido a sus ujú, graduaciones. Así que eso de 10. De hecho, yo cuando así sí, 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 creo que no se debe haber cansado de escucharme de decirle sí, 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 sí. ¿Cuándo voy a tener una familia para mí? O ¿cuándo me ujú, van a adoptar? Porque claro, yo veía a muchos chicos egresar ujú, del hogar, yo estaba ahí en el hogar, como decías vos, también veía entrar chicos nuevos y mi situación ujú. no se resolvía. Entonces también yo era consciente de mi situación, yo sabía que claramente mientras más crecía mis probabilidades de ser adoptados disminuían. Exactamente. Eh, Y además tú entonces, veías cómo, porque me imagino que así como sucede en muchos países, el proceso de adopción no es de un día para otro, sino que no. van preparando al niño y va y viene y tú ves la emoción y todo esto en los demás y claro que debe surgir en un niño la pregunta, ¿y cuándo me toca a mí? De hecho, lo más Mm, triste de eso que vos mencionás, que el sistema, por ejemplo, acá en Argentina está. ujú, Las leyes están, funcionan. ¿Qué pasa? Yo siempre menciono de que en el mundo de la adopción hay más grises que colores. ¿Por qué? Porque las personas, yo por lo menos en el camino de cuando escribí el libro y fui conociendo a más personas sobre el mundo de la adopción, mm, encontré personas maravillosas. Pero también veo más personas que son más maliciosas o que no le interesa al niño o no tienen el tacto para interactuar con un chico, que me pasó mucho a mí con mm, lo que es la parte de niñez o mm, jueces que estaban con mi caso, ujú, de que se resuelva mi situación. En esos 6 años, bueno, retomando lo que yo mencionaba, así sí yo siempre le hinchaba los cocos en decir, bueno, quería una familia para mí, para mis hermanas. Sí, sí, es una persona maravillosa, que claramente le estoy agradecido eternamente porque de no ser por ella, como mencioné antes, yo no estaría acá, porque ella se la mm, jugó. Yo tuve ya charlas con jueces de cámara, tuve el placer de hablar ujú, con Marcelo Molina, un autor del ujú, libro que se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Que él ujú, relata el caso de tres hermanitos, ujú, que es maravilloso, lo recomiendo mucho. ujú, Tuve la oportunidad de charlar con él cara a cara, me invitó a ujú. hablar en la Facultad de Derecho UNR acá en Rosario, Oh, qué bien. para así poder, por así decirlo, poner en contextos a los futuros jueces de Sí, cámara cuando tengan un concientizarlos, caso. así es. Exactamente, concientizar y visibilizar este Ujú. mundo. Eh, Y bueno, pero sí. platícame, yo sé que estamos muy entusiasmados con tu historia, pero quiero llegar a conocer la historia de cuando Sisi te dijo, ya hay una persona con la que te puedes ir a vivir. Bueno, mi historia con mi mamá, que bueno, que fue con, Mm, sí me confirma en realidad, se remonta, por así decirlo, que me lo generé yo. Básicamente, mm, principalmente la vinculación con mi mamá, que a día ujú, de hoy tengo básicamente con mi mamá, que yo digo, ujú, cuando por ejemplo yo te decía el contexto de mi padre biológico, mi madre biológica, los menciono como para poner en contexto a las personas, mm, pero para mí no son nada, solamente son ujú, las personas que me dieron la vida. Mi mamá ujú, es claramente la que me adoptó, pero ella es mi mamá, no ujú, es mi mamá del corazón, ni mamá adoptante, es mi ujú, mamá y punto. ujú, ujú, Mi mamá, yo la conocí a ella básicamente eh, por una situación de que como yo era un chico, por así decirlo, muy ansioso, ujú, me gustaba hacer de todo, como menciono en el libro, era el hogar yo lo veía como una cárcel, por ende yo siempre quería estar fuera del hogar, quería ujú, hacer actividades todo el tiempo.
Quería estar el mayor tiempo posible afuera, quería estar con mis compañeros de la Mm, escuela todo el tiempo posible que fuese, ujú, o hacer fútbol. Entonces, un momento en la primaria que yo iba, escucho a los chicos que estaban haciendo un cursillo de inglés, un curso que se daba en la escuela. Entonces los chicos me mencionan esto. Yo cuando me entero de que en vez de la escuela regresar a sus casas, en mi situación era volver al hogar, se ujú, quedaban un rato más en la escuela y jugaban, hacían juegos o hacían mm. actividades. Yo decía, uy, qué copado, Y yo dijiste, quiero hacer yo quiero esto. inglés y todo lo que, lo que se Claro, y yo, pueda, ¿verdad? para que se ponga en contexto, yo Mm, no sabía lo que era inglés. Yo no mm, tenía ni idea. Ellos me explicaron que era idioma de otro país. Y mm, yo, en mm, ese entonces, lo que menos me interesaba era aprender inglés. mm, Mi realidad era que yo quería estar mm, el mayor tiempo posible fuera del hogar. ujú. Eh, Pero eso yo esto se estamos lo con- hablando que tú ya tenías como 11 años. No, 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 esto era entre los 9 años. Ah, 9. 9, 8 años. Sí, sí, Ujú, sí, sí. Luego yo el vínculo con mi mamá empecé entre ujú. los 9 y 10 años. Ok. Entonces el vínculo se genera por el hecho de que cuando yo le comento eso a la directora del hogar que quería hacerlo, se sabía bien que el cursillo se tenía que pagar una cuota. El hogar no tenía los fondos Mm, monetarios para poder pagar el cursillo, pero la directora, amablemente, Norma, que en ese entonces, agarra y me menciona que me dice, bueno, lo que podemos hacer es buscarte como alguien, un padrino, o alguien que te pueda padrinar y te pueda pagar este cursillo. Ahí es mm, donde aparece mi mamá y es donde ujú, se ofrece a pagarme. Mi mamá ya tenía una pequeña, por ejemplo, relación con otra chica en el hogar donde le compraba mm, ropa ujú, o a veces le ujú, sacaba a mm, pasear. Pero bueno, llegó un entonces donde ella hace una donación y en esta donación que ella lleva, porque ella en el trabajo que ella a veces hacían maratones, entonces donaron las mm, remeras, ujú, llega al hogar y dice, bueno, quiero conocer a mi becado, quiero conocer a quién le estoy pagando el ujú, cursillo. Ahí es donde la directora me llama a la dirección, me presenta con quien ujú, hoy es mi mamá y me dice, bueno, ella es Erika, quien te está pagando el cursillo de inglés. Mi reacción fue decirle, hola, darle un beso en el cachete y salir corriendo, todo tímido. ujú. No sabía por así decirlo, cómo Reaccionar. reaccionar o agradecerle en ese Mm, entonces. mm. Entonces, bueno, a partir de ese entonces, ella siempre menciona de que quedó, por así decirlo, enamorada, maravillada, ¿Y tú y también que o tú nada más fue una experiencia de hola y bye? no, no, en la sinceridad, lo mío fue Ah, un hola y chao. ok. Pero ella dice que quedó tan impactada conmigo Ujú, que ella sintió es como, ella siempre lo relata. Viste como cuando una mamá, no sé, está en la sala de parto y le dan a su hijo por primera vez y ujú, lo tiene en manos. Bueno, ujú. ella dice que sintió eso conmigo. Un O sea, vínculo. Ujú, exacto, es ese amor, ese ujú, vínculo que tiene una madre o un padre con ujú, su hijo cuando lo ve. Bueno, ella dice, ujú, lo tuvo conmigo cuando me vio por ujú, primera vez. eh, y ella dice que, bueno, se empezó a interesar sobre que quién era yo, quería saber mi historia, quería saber todo sobre mí. Empezamos a tener un vínculo, empezamos a hacer salidas. Yo empiezo a salir con ella ahí en Santa Fe, donde yo vivía. ujú, Eh, Después, bueno, empiezo a hacer salidas. Y se va tornando todo en donde yo empiezo a salir de Santa Fe a Rosario, donde ujú, ella vive acá. Y bueno, yo vivo actualmente en Rosario. Entonces llega un punto en donde sí me menciona por un chisme que en realidad yo agarré y me entero. Estábamos un día en el comedor con los chicos, estábamos comiendo y yo no sé cómo se enteraron, pero uno de los chicos agarra y me dice, Matías, Matías, me enteré o estoy enterado de que Erika está interesada en adoptarte. Claro, no, mi cara fue y mi reacción fue nah, no te creo. ujú, Porque claro, es como 6 años en donde ujú, claramente nadie estaba interesado en adoptarme, mi ujú, situación no se resolvía y yo decía, nada, no puede ser, me estás mintiendo, me están gastando una broma. Me ujú. terminan de contar como este chisme que desconozco dónde se enteraron. Sí, pero es Salgo que corriendo todos con... están con los ojos y oídos alerta, ¿verdad? Sí, Todos los sí, sí. movimientos, ¿verdad? Entonces salgo corriendo después de comer, voy con Sisi a la oficina de Sisi y le pregunto, sí, 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 ¿es verdad que Erika me quiere adoptar, que quiere ser mi mamá? Yo hasta este entonces yo a ella le solía llamar, primero le decir Erika, Ujú, después le pasaba a decir tía. ujú, Cuando Sisi, bueno, en ese momento que yo se lo pregunto, que yo llego y le pregunto, ella agarra y me dice sí. O sea, ella me tira un sí afirmativo. Claro, yo me empecé a exacerbar, a exaltar de la emoción
Y, y sí, sí, como que trata de calmarme, como diciendo, bueno, bueno, pará, pará, me dice, como aconsejándome, y ella Mm, claramente entendiendo mi mentalidad, ya mi contexto de que yo ya no era mm, un niño, de que entendía más o menos mi mm, situación, me explica que claramente era todo un proceso que llevaba, pero que obviamente claramente me comentaba que sí, que mi mm, mamá estaba súper interesada, que ya estaba mm, transitando el proceso para poder entrar con todos los papeles y lo mm, demás, mientras me calmaba y lo demás, pero desde ese mm. punto central, cuando ella me confirma, al día siguiente que no sé, que yo salgo con ella, que me saca a pasear, te empecé a decir mamá. Wow. Ahí, desde ahí para ella ya era mi mamá. Eh, a veces, no sé si suele ser medio Mm, triste o como por mm, triste o no sé, o si alguien que está mm, interesado en mm, adoptar piensa que el nene o el chico que están haciendo un vínculo o van a mm, adoptarlo, van a decirle mamá desde el primer día. mm. Yo lo confirmo, no es algo que va a pasar. No. Es algo que el chico necesita sentirlo o claramente Ujú, llegar a esa confianza con la otra persona. Mi confianza claramente se clavó en el momento en que yo sentí que mi mamá eh, demostró el interés y el amor con ujú, las salidas y el interés de decirme, bueno, yo lo voy a adoptar. Y claro, yo dije, ya está, ella es mi mamá, listo, punto. A mí nadie me va a decir que ujú. ella no es mi mamá y ni nada. Y le empecé a decir mamá en todo. Pues Eh, fíjate que en este terreno del tema que acabas de tocar, por los dos lados, yo he visto personas, familias adoptivas que de repente entran en conflicto porque no sienten ese enamoramiento al instante y las personas se llegan a conflictuar. Y me imagino que del otro lado de los hijos, pues lo acabas de explicar, a veces el niño requiere su tiempo o el adolescente requiere su tiempo para lograr esa conexión, ¿no? obvio, sí, sí, porque yo, Mm, por ejemplo, algo que también menciono es que, mm, como lo mencioné antes, cada persona tiene su tiempo de sanación. ujú, Acá estamos hablando de chicos, de ujú, niños ujú, que anteriormente sufrieron mm, o tuvieron un caso sobre ujú, cualquier índole y que también ujú. tienen una mochila ya de por sí, vienen con Sí. una mochila. Entonces, el tener que confiar en otra Mm, persona a veces suele ser difícil, aunque no lo ujú, parezca. sí. Por ende, cada chico, cada persona tiene su tiempo de sanación. ¿Qué pasa? Que Ujú, yo siempre menciono es que cuando uno va a adoptar o cuando uno va a ingresar al mundo de la adopción, ujú, tiene que tener en cuenta dos cosas: amor ujú, y fuerza emocional. Porque es mm, súper importante de que el padre o madre que esté interesada en adoptar sepa entender de que el niño tal vez no te diga mamá al principio ujú, capaz te llama por tu nombre, o te llama por algún tía ujú, o señor o algo por ese ujú, estilo, porque es como que primero necesita afianzar eso. Tal vez hay chicos que suelen ser sanar más rápido o tener una confianza más mm, rápido, y a otros chicos les ujú, suele costar este proceso. ujú, Pero eso no quiere decir que el chico no te quiera o no te ujú, ame. ujú, Es que en el fondo él primero tiene que saber y poder entender de que con la persona con la que está lo puede abrazar esa mochila, que lo va a acompañar, que exacto. no lo va a dejar Que te tirado acepte y que tal y no lo como va a eres. exactamente, y que no lo va a lastimar como así sufrió en su pasado. Ujú, Entonces, suele ser esto porque vos decís, suele haber muchos mm, conflictos, o también ujú, suele ser, que es algo, personalmente lo aborrezco, ujú. son las devoluciones de chicos a los hogares, porque son a Sí. veces padres que idealizaron al chico o al niño pensando que iba a ser el niño perfecto, que no iba a ser conflictivo, O la y no, no es así. experiencia de ellos, de sentir el amor desbordado y a veces no lo sienten y No es no así. es que no Exacto, exista. Ajá. exacto. Pero como menciono, Ujú, no quiere decir ujú, de que el chico no los quiera, no los ujú, ame. El chico los ama completamente, porque por más de que no ujú, lo demuestren tal vez al principio ujú. o uno no lo pueda notar, el chico internamente, por más de que no lo pueda expresar, lo siente. Lo siento, sí. Y eso lo va a ir afianzando, lo va a ir demostrando con el tiempo. Repito, cada uno tiene sus Ujú, tiempos y es importante poder respetarlos y poder acompañar a esta ujú, persona a poder alzar su mochila. Como cualquier persona que sí, haya sufrido una ujú. situación, ya sea de violencia o alguna situación que lo Adversa. afectó. Ujú, Exacto, adversa. Bueno, mira, yo al principio, realmente cuando vine a vivir a ujú, Rosario, ujú, que yo tuve que primero
desapegarme de mis hermanas. Para mí mis Bien. hermanas son Mm, la cosa más importante en mi mundo ujú, prácticamente. Yo daría la vida por ellas y el yo ujú. separarme de ellas a mí me afectó bastante, Me imagino. principalmente, claramente la primera semana, por más de que yo estaba encantado con mi mamá, estaba como más callado, estaba como más cerrado, por el hecho de que Ujú, era un mundo nuevo, ujú, iba a empezar en una nueva institución, tipo en una nueva escuela, estaba lejos de mis hermanas, ujú, iba a conocer personas nuevas, todo mi entorno era nuevo, por ujú, ende, yo estaba tratando de adaptarme a este entorno y tratar de entender que claramente mi vida ya era otra, ujú, era otro contexto de mi vida, y poder afianzarme. Los primeros meses, ujú, como vos mencionás, con mi mamá tuvimos que aprender a ser hijo. Yo aprendí a ser ujú, hijo y ella aprendió a ser mamá, porque uno ujú, no nace sabiendo hijo ujú, ujú, y otro tampoco nace sabiendo ser padre. Eso lo va aprendiendo con el tiempo. Lo importante y lo principal es que se acompañen mutuamente con amor, nunca resolviendo con violencia, ni con maltrato, ni nada por el y estilo. la fuerza Siempre desde el emocional que amor. dijiste también. Exacto, siempre desde el amor. Ujú, Me pasó a mí, bueno, como yo relato en el libro, que, bueno, en realidad lo relata mi mamá. ujú, Pasó un episodio de que, por ejemplo, yo estaba en mi casa con mi mamá me comenta o me llama, me menciona, en realidad me llama y me dice, bueno, mira, tenés para hablar con tus hermanas. Hablo con ellas y una de mis hermanas me menciona de que uno de los chicos la había golpeado. Yo hasta esa situación, imagínate, yo era prácticamente la sentía como que yo era el padre de mis hermanas. el defensor. Ujú, Exacto, es como que a vos te digan que golpearon a tu hijo. ujú, Mi temperamento se exacerbó, se saltó, me puse como loco, por así decirlo. ujú, Empecé a revolear todas cosas por mi habitación, ujú, porque me daba impotencia el decir, ujú, internamente sentía que ujú, primero había abandonado a mis hermanas, como que la había dejado ujú, sola. ujú, Después la había sentido que la había dejado desprotegida. Eh, Me sentía, por así decirlo, sentía una impotencia. Todo esto hizo que yo me sintiera triste, enojado a la vez. Empecé a revolver cosas de mi pieza. Mi mamá claramente vio esta situación ujú, y trataba de calmarme. Eh, yo agarro, en un momento salgo corriendo, me voy a meter al baño y me encierro. Mi mamá, al miedo de ver de que capaz yo me lastimara o me ujú, hiciera mal a mí, ella se tira al piso para trabar la puerta y pone la mano. O ujú, sea, está la puerta, el borde de la ujú, puerta sí, y su mano. ujú, Mi contestación fue, quita la mano porque te la voy a romper. O sea, uno en contexto ujú, diría, qué chico violento, como, qué ujú, persona violenta, claro, tuvo su pasado de violento, entonces va a ujú, ser un chico violento. ujú, No, yo le decía, quita la mano porque te la voy a romper, te la voy a romper. No lo hacía, no lo hacía. Ella sigue insistiendo, Mati, abrime la puerta, déjame que hable con vos, déjame abrazarte, déjame... Ella tratando de resolver claramente ujú, siempre, de escucharme, de poder ujú, tratar de abrazarme, siempre desde amor. Llega un punto donde mi amenaza pasa por así decirlo, a quebrarse, ujú. a literalmente tirarme en el piso a llorar, donde suelto la puerta, ella entra y me abraza, pero son situaciones que claramente no quiere decir que si a uno le pasa o llega a Ujú. suceder, el chico va a ser violento. Son No, pero situaciones mi que reconocimiento para Erika en su reacción. no, no, mi mamá es maravillosa como persona. Ujú, Siempre que tal vez haya tenido una crisis o lo que sea, que esta acción no se vea como una acción violenta. ujú, Porque por más de que claramente yo mencione de que le iba a decir de que ujú, le iba a partir el brazo, se lo iba a cerrar la ujú, puerta y se lo iba a quebrar, ujú, que nunca sucedió, o si se llega a suceder porque tal vez el chico no puede controlar sus ujú. impulsos, no quiere decir, remarco, no quiere decir que el chico sea violento. Sí. Quiere decir que tal vez el chico le está costando todavía poder entender sus Ujú, sentimientos, poder entenderse. Yo, a lo ujú, largo de mi vida, como mencioné, con mi psicopedagoga sí, e infancia e adolescencia, siempre he ido con psicólogos, con ujú. psicopedagogas, charlé casi toda mi infancia e adolescencia. Entiendo el mensaje que estás dando de que Claro, una conducta desbordada, como la acabas de describir, no tienes que ponerle una etiqueta de que este exacto. niño es violento. Es Digo, entiendo violento, que es una exacto. conducta desbordada o no regulada, mas no es un sinónimo de que Exacto. Y es acá lo un niño. importante de la fuerza emocional, de Ujú, saber cómo actuar o interactuar con el niño. ujú, Que mi mamá, por ujú, ejemplo,
no era experta en ser ujú, madre o en cuidar ujú, chicos. ujú, Ella se respaldaba mucho también en Sisi, que está ujú, bueno, de que si alguien ujú, pueda, por ejemplo, tener alguien que la respalde, alguien que ujú. acompañe, que en Asesoría, este caso sí. era Sisi, exacto, una asesoría, es fantástico. Ujú, Sisi era el, por así decirlo, el acompañamiento profesional de mi ujú, mamá. ujú, Ella siempre le decía, mira, bueno, Matías suele ser así, o cómo puedes interactuar como para poder ujú, entablar con él. ujú, Eh, pero no quiere decir que si es un chico adoptado va a ser violento o va a ser ujú, drogadicto, que es un prejuicio ujú, muy común que tienen las personas con el ujú, mundo de la adopción. ujú, Puedo hablar por cada chico, que cada chico ujú, que está en el hogar no ve el día en tener una familia, en sentir el ujú, amor, la calidez de un padre y una madre. ujú, eh, lo desea con todo su corazón. Estoy segurísimo que hablo por muchos chicos que están viviendo en los hogares a día de hoy. Un chico que haya sido adoptado o que haya salido de un hogar o que haya tenido un ujú, pasado de violencia o cualquier índole de adversidad, no quiere decir, repito, que sea violento, que en el futuro va a ser drogadicto o que va a robar ujú, o que no te va a querer. No. ujú, Cada uno tiene su tiempo de sanación, cada uno tiene su tiempo de mejorarse, de superar sus miedos, ujú, sus pasados, por así decirlo. Y ujú, eso la persona que esté tiene que acompañar, tiene que abrazar y tiene que tener una fuerza emocional para poder acompañar a este chico. Mucho de los miedos también, que creo que es muy común, es que ujú, cuando van a adoptar, tal vez los padres tienen el ujú, miedo de que su hijo, digamos, vuelva con sus ujú, progenitores, por ejemplo, ujú, o que los deje, que los abandone cuando cumple ujú, 18 años. No, no es así. En mi caso, por ejemplo, mi mamá ama y respeta el que una persona conserve sus vínculos. En mi ujú, caso, con mis hermanas o con ujú, la familia recreativa con la que yo salía ujú, antes. Yo estoy eternamente agradecido con mi mamá porque eso también me ayuda o me ujú. ayudó a claramente generar un vínculo mayor con mi mamá. Sí. Al decir, bueno, esta persona claramente respeta lo que fueron mis vínculos Ujú, pasados y no ujú. intenta hacerme una persona nueva o arrancar lo O que fue mi pasado. borrarte el pasado, sí, exactamente. Exacto, sino que ella Ujú, acompañó, soportó, se cargó esa mochila que yo ujú, tenía y me acompañó. ujú. Que también es súper importante eso. Y Matías, me gustaría que nos fuéramos dirigiendo al libro. Platícame, ¿cuál es el mensaje que quieres dar en tu libro? Mi sueño de chiquitito era escribir un libro, aparte de escribir muchos libros, era escribir un libro en especial, puntual, que sea un libro sobre adopción, que sea de ayuda para jóvenes que hayan pasado por lo que yo pasé o que estén pasando por lo que yo pasé en ese entonces. Entonces, principalmente ese era mi objetivo con el libro. Con el pasar del tiempo se le fueron sumando otros objetivos. También, obviamente, principalmente este libro era algo que me iba a ayudar a que si mi situación no se resolvía, era algo que me ayudaba para poder ayudar a mis hermanas. Ujú, Pero principalmente era un libro para ayudar a jóvenes. ujú, Tiene, por ejemplo, es un libro autobiográfico donde cuenta mi historia, cuenta también cómo lo vivió mi mamá. Ella es coautora en el libro, ella cuenta su experiencia de vida y cómo lo vivió como ujú, madre. ujú, Eh, Después cuenta muchas crudas realidades, ujú, lamentablemente, del mundo de la adopción. ujú, También fomenta la adopción de niños grandes, porque también es muy normal de ujú, que en el sistema de adopción o los padres que van interesados en adoptar, que no digo que esté mal, está ujú, perfecto, pero que el 90 casi por ciento de los propensos adoptantes ujú. son de 0 a 5 años, no Sí. más de 5 años. Entonces también mi libro es fomentar la adopción de niños grandes, romper ciertos prejuicios que se tienen en la sociedad, visibilizar también Ujú, mucho de esto. Entonces conlleva mucho ujú, de lo que es trata sobre todo lo que es el mundo de la ujú, adopción. También tiene un pedacito sí, mi ujú, psicopedagoga ya comenta algo. Entonces yo creo que es un libro eh, que es cortito, no es muy largo, ujú, tiene 176 páginas. Esto produce a que la gente pueda entender o pueda ujú, entender el contexto de lo que es el mundo de la adopción. Ayuda a ujú, visibilizar también ujú, un mundo que yo siento que tal vez a veces se habla ujú. poco y nada. Así es. Entonces, mi libro, principalmente, como mencioné antes, el objetivo es un libro de ayuda para jóvenes. Voy por la cuarta edición del libro, Wow. estoy súper maravillado, y me iba a inventar una palabra. Estoy maravillado con lo que es la repercusión del libro. Se puede adquirir de momento
de modo digital. Ujú, Físico, todavía lo que es el exterior no lo estoy vendiendo. ujú. Mi sueño claramente es poder venderlo en el exterior. Es más, tengo pensado también transcribirlo al inglés, Ok. tipo traducirlo, Ujú, para que pueda llegar a más público. ujú. Pero de momento solamente es por Google Libros. Ok. Pueden buscarlo como Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo. Ujú, Eh, de momento sí, de momento de forma digital. Y bueno, acá en Argentina, si alguien, ujú. hay algún oyente de Argentina, es forma física. Yo lo vendo en Rosario, en Cava lo venden lo que son las editoras, y si no, es por Mercado Libre. Pues te agradezco muchísimo, Matías. Ha sido un privilegio esta conversación. Me gustaría, perdón, Ismael, si no te Ujú. molesta, agregar otras cositas más Dime. chiquititas, capaz me explaye. No, Pero dime, bueno, dime, dime. la principal es dar como un mensaje a las personas que claramente escuchen la entrevista, de que cuando ingresen al mundo de la adopción, ingresen sin miedo, que vayan para adelante, no se rindan, no bajen los brazos, que sepan que la van a tener que pelear seguramente, porque a veces el mundo de la adopción te Ujú, pone trabas, ujú, pero que sepan entender de que también es un mundo maravilloso, porque hay ujú, niños y personas que también se interesan por lo que es los derechos, o los niños, digamos, por así decirlo, se interesan por ellos. Y lo importante es no bajar los brazos y ujú, pelearla. Y remarco de vuelta, perdón, cuando uno ingresa al mundo de la adopción, entrar con amor y entrar con fuerza emocional, ujú, principalmente. Después, bueno, me gustaría remarcar el tema de la cuenta del libro, por si hay alguno está interesado ujú. en querer hablar conmigo. Lo que es mi cuenta del libro Ah, está sí. disponible para que cualquiera que quiera hablar conmigo de cualquier tema del que quiera hablar pueda hablarlo. Es Soy el Matías OK. Esa es la cuenta del libro. Ahí puede, bueno, ver mucho de lo que son las presentaciones también que voy haciendo acá en Argentina o charlas con otras personas. Por cierto, ¿solamente Eh, estás en Instagram o ya tienes otras redes? No, de momento solamente en Instagram me Mm. encuentro, es la única red que manejo. Si cualquier persona que quiera hablar o necesita un espacio para ser escuchado o querer hablar, mi Instagram está ahí, soy el Matías OK. Eh, Después creo que nada, era eso. Bueno, Mm. para finalizar, palabras de agradecimiento a vos, Isma. La verdad, súper encantado, súper feliz con la nota. Agradecerle a los oyentes y nada, eso, despedirme y decirle, o por así decirlo, desearle a futuro muchas bendiciones. Pues muchas gracias nuevamente, Matías, por esta entrevista y abrirnos tu vida y esperemos que esta información, como lo dije, caiga en terreno fértil y que más Gracias. personas se sumen a este movimiento de la adopción y acogimiento. Pues nuevamente, Matías, muchísimas gracias. No, a vos, Isma. Hasta luego.